En este video vamos a dar la descripción acerca de lo que es la concentración de soluto, lo que es la molaridad y cómo calcular cada uno de ellos en un problema de química. Primeramente, dando la definición de concentración de soluto. Para definir qué es esto, primeramente debemos de comprender estos conceptos que se están manejando aquí. El primer concepto es disolución. Disolución se define como una mezcla en donde vamos a tener dos sustancias principales, las cuales a una se le conoce como soluto y a la otra se le conoce como solvente. En la disolución, el soluto suele mencionarse que es la sustancia que se disuelve al momento de formalizar la mezcla, mientras el solvente se dice que es la sustancia que se encarga de disolver al soluto. Un ejemplo de ello, digamos que tenemos azúcar y agua. En este caso, el azúcar sería el soluto porque es el que se va a disolver y el agua sería el solvente porque es el que se encarga de disolver al azúcar. ¿Ok? Bueno, en los ejercicios que vamos a estar trabajando para poder diferenciar quién es el soluto y quién es el solvente, vamos a marcar que el soluto va a ser la sustancia que se encuentra en menor cantidad y el solvente vamos a trabajarlo como la sustancia que se encuentra en mayor cantidad. Ya con los ejemplos esto va a quedar un poco más claro de diferenciar. Ahora, la fórmula que vamos a utilizar para poder calcular la concentración de soluto existente en una mezcla va a ser esta de aquí. Vamos a observar que vamos a calcular un cierto porcentaje en la mezcla, tanto porcentaje de soluto. Para poder aplicar ese cálculo es una fórmula muy sencilla, tenemos una división y una multiplicación por 100. En la división vamos a obtener la masa del soluto y lo vamos a dividir entre la mezcla total o masa de la disolución. Al momento de dividirlo, esta división siempre nos tiene que dar un valor menor que 1. Siempre va a salir 0 punto y algo, siempre. Si no nos sale eso en esta división, quiere decir que tenemos las cantidades al revés. Al momento de dividirlo, lo vamos a multiplicar por 100 y el resultado, obviamente, se expresa por medio de un porcentaje, tanto porcentaje de soluto en una mezcla. En la parte de aquí observamos que una disolución es la combinación de estas dos sustancias. Si el ejercicio no me menciona la masa total de la mezcla, lo único que vamos a hacer es sumar la masa del soluto con la masa del solvente. Se puede decir que esta fórmula no es obligatoria realizarla, pero si el ejercicio no me menciona la masa total de la mezcla, vamos a tener que utilizar esta fórmula para poder tener el dato que va en el denominador de nuestra fracción. Vamos con unos ejemplos para que observen cómo se calcula esta formulita de aquí. Tenemos en la número 1, menciona lo siguiente. Una mezcla se elabora con 20 gramos de cloruro de sodio y 250 gramos de agua. ¿Cuál es el porcentaje de soluto en la mezcla? En este caso, lo primero que hay que definir es si conocemos o no conocemos la masa de la mezcla o la masa total de la mezcla. En este caso solamente me está mencionando las dos sustancias que lo forman, que viene siendo el cloruro de sodio y el agua. Para diferenciar quién es el soluto y quién es el solvente, vamos a marcar que el soluto es el que se encuentra en menor proporción. Observamos que aquí tengo 20 gramos y aquí tengo 250 gramos. Por lo tanto, esto de aquí es a lo que le voy a conocer como el soluto, porque es el que se encuentra en menor proporción. Y acá tenemos 250 gramos de agua. Entonces, esto de aquí, voy a colocarlo aquí con una flecha, es a lo que se le va a conocer como el solvente. ¿Ok? Bien.
Ya tenemos definido quién es el soluto y quién es el solvente, entonces ya podemos aplicar la fórmula de porcentaje de soluto. Para ello, aplicamos lo siguiente. Porcentaje es igual, la fórmula nos dice masa del soluto. La masa del soluto son 20 gramos, ¿ok? Entonces vamos a colocar 20 gramos. Y lo vamos a dividir entre la masa de la disolución. Ojo con esto. Aquí nos menciona masa de la disolución, no masa del solvente. Por lo tanto, tengo que calcular la masa total de la mezcla. Y para la disolución sería sumar el soluto y el solvente, que serían 250 más 20, porque voy a tener una masa total de 270 gramos de mezcla. Entonces, abajo colocamos 270 gramos y esto se va a multiplicar por 100. En efecto, al momento de que nosotros dividamos 20 entre 270, nos va a quedar un valor sumamente pequeño, que es abajo del 1. En este caso nos queda 0.0740. Vamos a trabajarlo con 4 decimales. Entonces, este es mi resultado de la división. Solamente hace falta multiplicarlo por el 100 para poderlo expresar en forma de porcentaje. Al momento de multiplicarlo por 100, solamente vamos a recorrer el punto decimal 2 espacios hacia la derecha. En este caso quedaría 7.40%. ¿Ok? Y ese es el porcentaje de soluto que tenemos en esta mezcla, 7.40. En el ejemplo número 2 nos menciona que una disolución de 450 gramos contiene 64 gramos de hidróxido de magnesio. ¿Cuál es el porcentaje de soluto? En este ejercicio, a diferencia del anterior, vamos a observar que nos dice una disolución de 450 gramos. Ya nos está dando la masa total de la mezcla. Por lo tanto, para el dato que va en la parte de abajo de la división, no va a haber la necesidad de sumarlo como lo hicimos en el ejercicio de arriba. Arriba lo sumamos porque no nos daba el valor total de la mezcla, nos mencionó las sustancias por separado, pero aquí nos está dando el total. Entonces, solamente vamos a aplicar la fórmula de porcentaje. Porcentaje es igual, masa del soluto. Observamos que aquí dice 450 gramos de disolución y obviamente estos 64 gramos es el soluto, que son los que ya están dentro de los 450 gramos. Se puede decir que del solvente, si queremos calcular el solvente de esta mezcla, sería nada más restarle el soluto, ¿sale? Bueno, si lo quisiéramos calcular. En este caso, entonces, la masa del soluto son 64 gramos. Entonces, colocamos 64 gramos y lo vamos a dividir entre la masa total de la mezcla, que son 450 gramos. Y esto, obviamente, multiplicado por 100 para expresarlo en forma de porcentaje. Si nosotros dividimos 64 entre 450, nos va a salir 0.1422 para poderlo expresar con 4 decimales. Y ya esto solamente hace falta multiplicarlo por 100. Si nosotros lo multiplicamos por 100, vamos a observar que nos va a salir 14.22%. ¿Qué es lo que les menciono? Si lo multiplicamos por 100, solamente recorremos el punto decimal 2 lugares hacia mi lado derecho y tenemos el porcentaje de soluto de la mezcla. Tenemos un último ejercicio donde nos menciona que 128 gramos de zinc se disuelven en 500 gramos de agua oxigenada. ¿Cuál es el porcentaje de soluto?
A diferencia de los ejercicios pasados, bueno, más que nada a diferencia del pasado, aquí vamos a observar que nos está dando las dos sustancias por separado, no nos está proporcionando la masa total de la mezcla. Por lo tanto, para calcular la masa de la disolución, vamos a tener que sumar el soluto con el solvente. Diferenciamos entonces quién es el soluto, quién es el solvente. Sustancia de menor cantidad es el soluto. Por lo tanto, aquí tengo 128 a comparación de 500. Entonces, esto de aquí es el soluto. Es lo que se va a disolver en la mezcla. ¿Ok? Bien. Tenemos entonces la cantidad. Vamos entonces ahora a la fórmula. Porcentaje es igual, masa del soluto, 128 gramos. Y esto lo vamos a dividir entre la masa de la disolución. Tenemos 500 gramos más 128 gramos. La masa va a contener 628 gramos de masa, multiplicado por 100. Aplicamos entonces la división, 128 entre 628. Nos va a quedar como resultado 0.2038. Y esto al multiplicarlo por 100, recorremos el punto decimal 2 lugares, 1, 2, quedando aquí sería 20.38%. Ese es el porcentaje de zinc que nosotros tenemos en la mezcla que se preparó. Si se fijan ustedes, aquí la fórmula pues es bastante sencillita, solamente hay que saber diferenciar quién es el soluto y quién es el solvente y si conocemos o no la masa total de la mezcla, ya que si no la conocemos vamos a sumar las dos sustancias principales para poder calcular la masa total de la mezcla. Ya nada más es dividirlo y multiplicarlo por 100 para expresarlo en forma de porcentaje. El último tema que vamos a ver en este video es la molaridad. Primeramente, dando una definición a qué es lo que significa. La molaridad se define como la cantidad de moles existentes en tantos litros de solución que tengamos de una mezcla, ¿ok? En videos anteriores ya habíamos calculado lo que era el mol o la conversión de gramos a mol. Esa es una fórmula que vamos a estar trabajando junto con esta de aquí. ¿Ok? Bien. El mol, por definición, ya sabemos que es la unidad básica que se utiliza para medir la cantidad de sustancia que tenemos en algún compuesto químico. Por lo tanto, aquí vamos a trabajar tanto el número de moles como litros de solución para poder calcular la molaridad. Van a observar que es una simple división. Bien, para esta fórmula, primeramente debemos de conocer el número de moles. Ya habíamos mencionado que para el número de moles era dividir la cantidad de gramos que nosotros tenemos de una sustancia entre la masa fórmula. Y mencionamos que la masa fórmula era la suma de las masas atómicas de los elementos que conforman el compuesto. Sí está un poco extenso el procedimiento que vamos a realizar. Espero yo que en los ejercicios resulte esto un poco más fácil de comprender. Vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo nos menciona lo siguiente. Una mezcla se prepara con 80 gramos de hidróxido de manganeso diluidos en 0.85 litros de agua. ¿Cuál es la molaridad de la mezcla? Bien, aquí me pregunta molaridad. Para calcular molaridad es esto de aquí. Pero vamos a observar que los litros de solución sí los conozco porque se están diluyendo en 0.85 litros. Este dato sí lo tengo, pero el de arriba no. Solamente conozco la sustancia que se está diluyendo, que son 80 gramos de hidróxido de manganeso, pero todavía no conozco cuántos mol hay en esa cantidad de sustancia. Entonces, vamos a calcular primeramente el número de moles. Pero, para el número de moles, necesito la masa fórmula del compuesto. Hay que calcular
la masa fórmula de esto de aquí. Es la parte donde voy a iniciar. Para la masa fórmula observamos que el compuesto trabaja manganeso, trabaja oxígeno y trabaja hidrógeno. En la tabla periódica vamos a buscar la masa atómica de cada uno de ellos y lo vamos a expresar en forma redondeada. El manganeso tiene 54.9, pero por redondeo lo vamos a dejar como 55. El oxígeno redondeado es 16 y el hidrógeno redondeado es 1. Eso es en cada elemento, pero vamos a observar que si tenemos esta fórmula química, átomos de manganeso es uno solo, entonces el manganeso lo vamos a multiplicar por 1, obviamente nos va a salir lo mismo, 55, pero el oxígeno y el hidrógeno se encuentran dentro de paréntesis, por lo tanto el número de afuera afecta internamente a cada uno de ellos. Como el oxígeno y el hidrógeno tienen un 1 como subíndice, 1 por 2 nos da 2. Por lo tanto, el oxígeno y el hidrógeno se van a multiplicar por 2. Si no recuerdan este procedimiento, pueden consultar de nuevo el video que se llama masa fórmula. Ahí se mencionan todas las reglas que se deben de seguir para poder calcular el número de masa fórmula. Bien, tenemos 16 por 2 son 32 y 1 por 2 nos da 2. ¿Ok? Aplicamos entonces la suma de estas cantidades, 55 más 32 nos va a dar 87 y 2 obviamente nos va a dar 89 gramos sobre mol. Esa es la cantidad de masa fórmula que tenemos en cada molécula de hidróxido de manganeso. Ahora, hay que calcular el número de moles. La fórmula que utilizábamos era mol es igual a la cantidad de gramos que tenemos, 80 gramos, entre la masa fórmula que son 89 gramos sobre mol. Aplicamos entonces la división, 80 entre 89 nos va a quedar 0.8988 para estarlo trabajando con 4 decimales. ¿Ok? Esta es la cantidad de mol que tenemos en 80 gramos de hidróxido de manganeso. Como quien dice, ya sabemos el dato que va acá arriba de la fórmula para molaridad. Entonces solamente nos hace falta aplicar ese cálculo. Molaridad es igual, número de moles, 0.8988. Y esto lo vamos a dividir entre los litros de solución que se estén utilizando, que en este caso es 0.85 litros. Entonces lo dividimos entre 0.85 litros. Y esto nos va a dar como resultado 0.8988 entre 0.85. Vamos a tener 1.0574. Y esto ya es la respuesta de nuestro ejercicio. Si se llegase a preparar esta mezcla de aquí, por cada litro que tengamos de la mezcla, nosotros vamos a tener esta molaridad o número de moles de esta sustancia en la mezcla. Ese dato se utiliza para la elaboración y reacción química de varios productos. Es sumamente necesario hacer compatibles la cantidad de moles en una reacción química. Entonces, para eso sirve esta formulita de aquí. Bien, vamos entonces con un segundo ejemplo. Van a observar que esto
ya se había mencionado en videos anteriores, lo único nuevo que se está utilizando es esta fórmula, que es la molaridad. Vamos entonces con este ejemplo de aquí. Dice, 120 gramos de nitrato de sodio se diluyen en 400 mililitros de agua. Ok, vamos a calcular entonces lo que viene siendo la molaridad. Bueno, aquí nada más me faltó colocar la pregunta, calcular la molaridad. Vamos con ello entonces. Primero, calculamos el número de moles. Observamos que la sustancia que se está diluyendo son nitrato de sodio. Entonces tenemos sodio, tenemos nitrógeno y tenemos oxígeno. Esos son los tres elementos que conforman el compuesto que se está diluyendo. Las masas atómicas de los elementos ya redondeados, para el sodio es 23, para el nitrógeno es 14 y para el oxígeno es 16. Vamos a multiplicarlo por la cantidad de átomos existentes en el compuesto. El sodio y el nitrógeno tienen subíndice 1, entonces esto se multiplica por 1, pero el oxígeno tiene subíndice 3, entonces esto hay que multiplicarlo por 3. 23 por 1 obviamente nos da 23, 14 por 1 obviamente nos da 14 y 16 por 3 nos va a dar 48. Al momento de aplicar la suma tenemos 23 que se le suman 14 y también se le suman 48. Entonces nuestra masa fórmula es de 85 gramos sobre mol. ¿Ok? Esta es la masa fórmula que hay en cada molécula de nitrato de sodio. Aplicamos la fórmula conversión gramos a mol. Tenemos mol es igual. Cantidad de gramos, aquí nos menciona que son 120 gramos. Y lo vamos a dividir entre la masa fórmula, que son 85 gramos sobre mol. Entonces son 120 entre 85, nos va a quedar 1.4117 para dejarlo con 4 decimales. Ya tenemos el número de moles, entonces podemos calcular la molaridad de la mezcla. Para la molaridad es número de moles, 1.4117, y ojo con esto, lo vamos a dividir entre los litros de solución. Pero observamos que aquí tenemos una unidad que no corresponde a litros, son mililitros. Entonces hay que aplicar la conversión de mililitros a litros. Si sabemos que un litro tiene 1000 mililitros, entonces 400 mililitros equivale a 0.4 litros. Para convertir mililitros a litros es una simple división entre 1000. 400 entre 1000 sale 0.4. Y aplicamos nuestra división 1.4117 entre 0.4. Entonces tenemos 3.5292 de molaridad. Eso quiere decir que si se llega a preparar esta mezcla de aquí, por cada litro que tomemos de esa mezcla, nosotros vamos a tener 3.5292 mol de nitrato de sodio. ¿Ok? Bien, entonces esa sería la fórmula de molaridad. Los pasos son: calculamos la masa fórmula, calculamos el número de moles y ya solamente aplicamos la división de ese resultado entre los litros de la solución. ¿Ok? Bien, entonces esto sería todo. Tenemos ya el tema de molaridad y el tema de concentración de soluto. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.